Hemos hablado ya un rato de grid y hemos hablado bastante de que si de filas, que si de columnas, y contradiciendo el título que está aquí, que estamos viendo que dice que grid no es una tabla, aunque no sea una tabla, se parece mucho, ¿no? A una tabla. Tal y como lo estamos usando ahora, puede parecer que sí, ¿no? Porque tenemos ese concepto de celda también, ¿no? En el grid al final estamos, cuando definimos el container de grid, estamos definiendo una serie de celdas, aunque no tengamos el markup. Pero vamos a ver que hay unas diferencias en cómo funciona que si no estamos acostumbrados a trabajar con grid nos pueden parecer raras. Entonces vamos a ver el código. Vamos a verlo. Show me the code. Aquí tenemos algo que ha estado pasando, que no le hemos prestado mucha atención, pero que es un poco mágico. En tema de CSS, que algo ocupe el 100% de su height disponible. Eso, ojo, que no suele ser... En el body. Temas de body de height 100%, pero no es height 100%, y acabas haciendo un position absolute y poniéndolo 0,0 y 100%, 100%. Bueno, hay trucos mejores, hoy en día. Ese será. ¿Vale? Yo te hablo siempre de mis truquitos, de mi no quiero decirlo, de antes. Pues está pasando algo mágico que es esto, ¿no? Sí que hemos definido que el height de... O sea, hemos definido que cada row pues era de 31 rems, ¿no? Ahí está, sí. Pero mágicamente estas cars que estarían como en su huequito han ocupado el 100% de ese height que le hemos dado sin que lleguen, ¿no? Porque al final este espacio no está. Entonces esto es porque por defecto, cuando aplicamos un grid, los ítems que están dentro del grid se les aplica un align stretch, que al final lo que hace es, pues eso, estirar. Entonces eso lo podríamos cambiar por defecto sería stretch, ¿no? Pero también podríamos poner start, que vemos que se pone en el start, o en center, o al final. Queda bonito, así al final. O sea, todos quedan feos, queda mejor stretch. Pero el end no me ha desagradado. Según qué cosa estemos haciendo, pues nos puede interesar cambiar esto, pero el valor por defecto, que es algo que no suele ser habitual en CSS, es esto, que ocupe todo el height. Que tiene sentido porque seguramente en el 90% de los casos quieres un stretch, entonces que te lo pongan por defecto te ahorra poner esto siempre. Si vamos a ver la versión que teníamos en tablas del código, del primer ejemplo de código del curso, habíamos visto que, vale, sí, ahora pues todos los TDs en principio ocupan el mismo height, ¿no? Y parece que todo igual y que funciona igual que grid, pero ojo porque en verdad las celdas así que ocupan el mismo height, pero el contenido que tenemos dentro no. Y es que aquí hemos metido un background en la celda que aquí nos está compensando ese tema. Entonces es importante entender la diferencia porque a pesar de que en grid tenemos también el concepto de celda, ¿no? Un poco, pero es una celda como etérea que no podemos estirar directamente, no le podríamos poner un background o un border, sino que existe solo como estructura, no como en una tabla, que sí que podríamos llegar a estilar esto. Interesante, interesante. Entonces hemos visto que podemos alinear a nivel de alinear todos los ítems de una grid, pero también podemos hacer, si un elemento nos interesa que esté, por ejemplo, el add, que no ocupe todo el height, sino que quede como alineado el centro, podemos jugar con el align self, que solo va a cambiar el valor de ese elemento. Entonces ahí tenemos más bastante autoexplicatorio. Eso sí, sí, porque el align items y el align content a veces es un poco... ¿Cuál quiero usar? Yo siempre pruebo uno, no, vale, no es este, el otro. Debe haber ahí una regla... Mnemotécnica, ¿no? Eso. Tampoco no me acuerdo nunca de cómo se llama esto. Pues eso, importante entender la diferencia, que aunque es sutil, en grid estamos definiendo una estructura, pero que no la tenemos físicamente para estilar, que en una tabla sí que la teníamos, pero a la vez tenemos esa magia del stretch que nos va a ayudar en muchos casos. Vale, pues muy interesante el tema este del stretch. Muchas magias, últimamente aquí. O sea, tampoco magia, o sea, muy fácil todo. Sí, es como... Parece que grid no tiene nada, o sea, está muy mistificado, pero que es nada, o sea, son 5 cositas que aprendes y ya puedes hacer muchas cosas. Sí, es que es eso, es entender las propiedades y a partir de ahí tienes una flexibilidad que es brutal, que no hemos tenido hasta ahora en CSS o de formas más complicadas. Yo tengo una duda.
¿Cómo se lleva todo esto con el Z-index? Esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo, que te va a gustar. Pues vamos a por ello. Vamos.